Hay una verdad que casi nadie quiere escuchar cuando habla de ansiedad y sin embargo es la clave que lo cambia todo. No es una técnica, no es un truco mental, no es una fórmula rápida para dormir mejor por las noches. Es algo mucho más profundo, algo que puede incomodarte porque toca el lugar donde más duele el control, porque el verdadero secreto de Dios para eliminar la ansiedad no empieza cuando todo se calma, sino cuando tú dejas de luchar contra lo que no puedes controlar. Y si esto te parece exagerado, espera, porque lo que estás a punto de entender no solo cambia la forma en la que ves la ansiedad, cambia la forma en la que ves tu vida entera, porque hay personas que están escuchando esto ahora mismo con un nudo en el pecho que no se va, con pensamientos que no paran, con una sensación constante de que algo malo está por pasar, aunque todo esté bien. Y lo más inquietante de todo es que muchas de esas personas siguen funcionando, siguen trabajando, siguen sonriendo, pero por dentro viven como si estuvieran escapando de una amenaza invisible que nunca desaparece. Y aquí empieza la primera verdad que abre este mensaje como una grieta en la oscuridad. La ansiedad no es solo una emoción, es una forma de vivir desconectado de Dios. No siempre se siente así al principio. Al principio parece solo preocupación, luego se vuelve anticipación, después control, y cuando menos lo notas, se convierte en un estado permanente del alma. Ya no es algo que tienes, es algo en lo que vives. Y lo más peligroso es que uno puede acostumbrarse a eso, puede normalizar el insomnio, el miedo, la tensión en el cuerpo, la mente que nunca se apaga. Puede incluso pensar que así es la vida adulta, que así es el mundo moderno, que así son las cosas, pero no, porque algo dentro de ti lo sabe, algo dentro de ti recuerda que no fuiste creado para vivir así. Y ahí es donde este mensaje empieza a incomodar de verdad, porque lo que vas a escuchar no viene a darte solo consuelo, viene a confrontarte con una pregunta que muchos evitan toda su vida. ¿En qué estás apoyando realmente tu paz? Porque si tu paz depende de que todo salga bien, entonces estás atrapado, porque nunca todo sale bien. Si tu paz depende de que nadie te falle, estás atrapado, porque las personas fallan. Si tu paz depende de tu salud, tu dinero, tu futuro, tu control, entonces estás caminando sobre una cuerda que se rompe tarde o temprano. Y es ahí donde la ansiedad encuentra su terreno perfecto. Un corazón que intenta ser su propio salvador. Pero lo que Dios quiere hacer contigo no es simplemente calmarte por un rato, es mucho más radical. Es devolverte a un lugar donde tu alma no esté cargando lo que nunca fue diseñada para cargar. Y aquí empieza el verdadero misterio, porque durante siglos los santos, los hombres y mujeres de fe profunda, no vencieron la ansiedad con control, sino con abandono, no con más fuerza mental, sino con una entrega más profunda. Y eso es exactamente lo contrario de lo que el mundo moderno te enseña. El mundo te dice, si estás ansioso, controla más, planifica más, asegúrate más, pero el Evangelio susurra algo casi escandaloso. Si estás ansioso, suelta. Y aquí es donde muchos se detienen, porque soltar suena a perder, suena a debilidad, suena a rendirse. Pero lo que aún no se entiende es que en la lógica de Dios, soltar no es perder el control, es devolverlo al único que realmente lo tiene. Y es en ese punto donde comienza a revelarse algo que no es teoría, es experiencia. Porque quienes han tocado esa verdad no hablan de ella como una idea bonita, hablan como alguien sobrevivido a la oscuridad y ahora quiero llevarte a un lugar más concreto. Piensa en esto. ¿Cuándo fue la última vez que tu mente estuvo en completo silencio? No silencio de ruido externo, no, silencio interno,
ese momento donde no estás anticipando, no estás resolviendo, no estás imaginando escenarios futuros, no estás reviviendo errores del pasado, solo estás presente. Para muchos ese lugar es casi desconocido, porque vivimos rodeados de ruido constante, ruido digital, ruido emocional, ruido mental. Y cuando todo está en silencio afuera, la mente empieza a gritar más fuerte adentro. Y aquí aparece una de las raíces más profundas de la ansiedad, el miedo al silencio. Porque en el silencio ya no hay distracciones. En el silencio aparece lo que has evitado. En el silencio aparecen las preguntas que has postergado. Y por eso tantas personas no descansan, ni siquiera cuando pueden descansar. Pero aquí viene algo que cambia la perspectiva por completo. Dios no compite con el ruido de tu vida. Dios habla en el silencio. Y eso significa algo incómodo. Si nunca entras en silencio, es muy probable que nunca escuches lo que realmente necesitas escuchar. Y ahora el mensaje empieza a girar hacia algo más profundo, porque la ansiedad no solo es exceso de pensamientos, es también ausencia de dirección interior. Es como tener muchas voces hablando al mismo tiempo sin saber cuál seguir. Y en medio de todo eso aparece una voz suave, casi imperceptible, que no grita, que no impone, que no presiona, pero que invita. El problema es que esa voz no se impone, se pierde fácilmente entre el ruido. Y aquí es donde empieza a revelarse una tensión espiritual que muchas personas no reconocen. Cuanto más ruido llenas, menos espacio queda para la paz. Pero esto no se soluciona simplemente apagando el mundo, porque incluso cuando apagas el mundo, la mente sigue encendida. Entonces, ¿qué mumos? ¿Qué se empezará? ¿Qué se hace? Nos lo que realmente necesita cambiar. Y aquí es donde este mensaje empieza a volverse más serio, porque la ansiedad no se vence solo con descanso, ni solo con pensamiento positivo, ni solo con cambios externos. La ansiedad toca algo más profundo, la confianza. Pero no cualquier confianza, confianza real. Confianza cuando no tienes garantías, confianza cuando no entiendes lo que está pasando, confianza cuando todo parece incierto. Y esa palabra confianza parece simple hasta que la vida te pone contra la pared, porque es fácil decir confío en Dios cuando todo va bien. Pero la verdadera pregunta aparece cuando no va bien, cuando no sabes qué va a pasar, cuando el futuro se vuelve borroso, cuando tus planes se rompen. Ahí es donde la confianza deja de ser teoría y se convierte en un combate interior. Y es precisamente ahí donde muchas personas descubren algo que no esperaban, que su ansiedad no venía solo de los problemas, sino de la necesidad de controlarlo todo, porque el control da una ilusión de seguridad, pero es una ilusión frágil, porque la vida no responde al control humano, la vida cambia, se rompe, se transforma, sorprende. Y cuando eso ocurre, la mente que depende del control entra en pánico. Y ahora empieza a formarse una idea peligrosa para el ego, pero liberadora para el alma. Tal vez no estás hecho para cargar con todo, pero si esto es cierto, entonces surge una pregunta aún más inquietante. ¿Qué pasaría si nunca se te pidió que lo controlaras todo? Y en ese silencio incómodo es donde este mensaje te deja hoy, porque lo que viene después es aún más profundo. Porque la ansiedad no solo se enfrenta con confianza, también con rendición. Y esa palabra, rendición, no se entiende hasta que la vida te lleva al límite donde ya no puedes más. Y justo ahí, cuando crees que todo depende de ti, aparece una posibilidad distinta. Pero todavía no hemos llegado a ese punto. Porque antes de entender la rendición, necesitas ver algo más. Cómo el mundo entero está entrenando tu mente para la ansiedad sin que te des cuenta. Y lo que eso significa va a cambiar la forma en la que miras tus pensamientos desde ahora. Y es aquí donde todo
empieza a volverse más incómodo, porque una cosa es hablar de ansiedad como un concepto. La ansiedad toca algo más profundo, la confianza, pero no cualquier confianza, confianza real. Confianza cuando no tienes garantías, confianza cuando no entiendes lo que está pasando, confianza cuando todo parece incierto. Y esa palabra confianza parece simple hasta que la vida te pone contra la pared, porque es fácil decir confío en Dios cuando todo va bien, pero la verdadera pregunta aparece cuando no va bien, cuando no sabes qué va a pasar, cuando el futuro se vuelve borroso, cuando tus planes se rompen. Ahí es donde la confianza deja de ser teoría y se convierte en un combate interior. Y es precisamente ahí donde muchas personas descubren algo que no esperaban, que su ansiedad no venía solo de los problemas, sino de la necesidad de controlarlo todo, porque el control da una ilusión de seguridad, pero es una ilusión frágil, porque la vida no responde al control humano, la vida cambia, se rompe, se transforma, sorprende, y cuando eso ocurre, la mente que depende del control entra en pánico y ahora empieza a formarse una idea peligrosa para el ego, pero liberadora para el alma. Tal vez no estás hecho para cargar con todo, pero si esto es cierto, entonces surge una pregunta aún más inquietante. ¿Qué pasaría si nunca se te pidió que lo controlaras todo? Y en ese silencio incómodo es donde este mensaje te deja hoy, porque lo que viene después es aún más profundo. Porque la ansiedad no solo se enfrenta con confianza, también con rendición. Y esa palabra, rendición, no se entiende hasta que la vida te lleva al límite donde ya no puedes más. Y justo ahí, cuando crees que todo depende de ti, aparece una posibilidad distinta. Pero todavía no hemos llegado a ese punto. Porque antes de entender la rendición, necesitas ver algo más. Cómo el mundo entero está entrenando tu mente para la ansiedad sin que te des cuenta. Y lo que eso significa va a cambiar la forma en la que miras tus pensamientos desde ahora. Y es aquí donde todo empieza a volverse más incómodo, porque una cosa es hablar de ansiedad como un concepto, y otra muy distinta es darte cuenta de que has estado entrenando tu mente durante años para vivir ansioso sin notarlo. Porque no naciste con una mente caótica, no naciste con esa sensación de urgencia constante, no naciste revisando 1000 escenarios futuros en tu cabeza, como si cada uno fuera una amenaza real. Eso se aprendió, se construyó, se alimentó día tras día, casi sin darte cuenta. Y la pregunta que empieza a emerger ahora no es ¿por qué tengo ansiedad?, sino algo mucho más profundo. ¿Qué está alimentando mi ansiedad todos los días? Y aquí es donde el mensaje se vuelve más directo, porque hay un enemigo silencioso que no siempre se identifica como enemigo, y sin embargo está moldeando la forma en la que piensas, sientes y reaccionas. El problema no es solo lo que te pasa, es lo que consumes mientras te pasa la vida. Porque si pasas tus días absorbiendo noticias que solo muestran peligro, si tu mente se acostumbra a ver tragedia tras tragedia, si tu atención vive fragmentada entre pantallas, comparaciones y estímulos constantes, entonces tu interior nunca tiene descanso y sin darte cuenta empiezas a vivir en modo alerta. Pero lo más inquietante es que ese modo alerta empieza a sentirse normal, empieza a aparecer realismo, empieza a aparecer estar informado, empieza a aparecer ser responsable. Y así poco a poco la ansiedad deja de ser una reacción y se convierte en una identidad. Pero aquí es donde aparece una verdad que rompe esa ilusión. Tu mente no está diseñada para estar en guerra todo el tiempo. Está diseñada para la paz, para la claridad,
para la presencia, pero cuando la expones constantemente a tensión, empieza a creer que la tensión es su estado natural. Y entonces incluso cuando no hay peligro, lo busca. Incluso cuando todo está bien, sospecha. Incluso cuando hay calma, la rompe con pensamientos anticipados. Y aquí es donde la vida interior empieza a desordenarse, porque ya no reaccionas a la realidad, reaccionas a lo que imaginas sobre la realidad. Y eso abre la puerta a un tipo de sufrimiento que no depende de lo que está pasando afuera, sino de lo que está ocurriendo dentro de ti. Y ahora llegamos a un punto crucial, porque si esto es verdad, entonces la pregunta cambia otra vez. ¿Cómo se rompe este ciclo? Y aquí es donde muchas personas esperan una técnica, un método rápido, una solución instantánea. Pero lo que este camino espiritual revela es mucho más profundo y al mismo tiempo más exigente, porque no se trata solo de cambiar pensamientos, se trata de cambiar el lugar desde donde vives tus pensamientos. Y eso nos lleva de nuevo a una palabra que ya empezó a aparecer antes, pero que ahora toma más peso. Confianza, pero no una confianza superficial, no una frase repetida sin convicción. Hablamos de una confianza que se mantiene incluso cuando la mente no entiende nada. Y eso es precisamente lo que la mente ansiosa no puede tolerar, no entender, porque quiere explicaciones inmediatas, quiere control, quiere certeza. Y cuando no la tiene, crea escenarios para intentar simularla. Pero la fe funciona de otra manera. La fe no siempre elimina la incertidumbre, pero cambia quién sostiene esa incertidumbre. Y eso lo cambia todo, porque si tú eres el que sostiene el futuro en tu mente, entonces el futuro te aplasta. Pero si aprendes a entregarlo, entonces el peso cambia de manos. Y aquí es donde aparece algo que parece simple, pero es profundamente transformador. Rendición, pero no la rendición como derrota, no como abandono, no como pasividad, sino como el momento en el que dejas de pelear con lo inevitable, porque hay cosas que no puedes controlar, aunque lo intentes con toda tu fuerza. Hay escenarios que no puedes anticipar, hay puertas que no puedes abrir, hay resultados que no dependen de ti. Y seguir intentando controlar lo incontrolable no te hace más fuerte, te hace más ansioso. Y aquí es donde muchas personas se resisten, porque rendirse parece peligroso, parece como si soltar el control fuera exponerte al caos. Pero en la lógica espiritual ocurre algo paradójico. El caos aumenta cuando intentas controlarlo todo, y la paz aparece cuando reconoces tus límites. Y entonces ocurre un cambio interior sutil, pero decisivo. Dejas de preguntarte ¿cómo lo voy a resolver todo? Y empiezas a preguntarte ¿quién está conmigo en medio de esto? Y esa pregunta cambia la dirección de la mente, porque ya no gira alrededor del problema, gira alrededor de la presencia. Y en ese giro empieza a abrirse un espacio nuevo dentro de ti, un espacio que la ansiedad no puede ocupar con la misma fuerza que antes. Pero este proceso no es automático, no es instantáneo, no es mágico, es una reeducación del alma, porque has vivido mucho tiempo intentando sostenerlo todo, has vivido mucho tiempo anticipando todo, has vivido mucho tiempo protegiéndote de todo, y ahora estás aprendiendo algo completamente distinto, vivir sin cargarlo todo. Y eso al principio se siente extraño, incluso incómodo, porque tu mente va a intentar volver a lo conocido, va a intentar recuperar el control, va a intentar adelantarse otra vez al futuro. Y es justo ahí donde se libra la verdadera batalla, no en los eventos externos, sino en el momento en que decides qué hacer con tus pensamientos, porque cada pensamiento ansioso tiene una invitación oculta: seguirlo o entregarlo,
Seguirlo significa entrar en su historia, alimentar el escenario, repetir el miedo, construir más tensión. Entregarlo significa reconocerlo y soltarlo en algo más grande que tú. Y aquí es donde empieza a revelarse algo que muchos santos y hombres de fe entendieron en su propia experiencia. La paz no viene de tener menos problemas, sino de tener un lugar donde por puertas que no puedes abrir, hay resultados que no dependen de ti. Y seguir intentando controlar lo incontrolable no te hace más fuerte, te hace más ansioso. Y aquí es donde muchas personas se resisten porque rendirse parece peligroso, parece como si soltar el control fuera exponerte al caos. Pero en la lógica espiritual ocurre algo paradójico. El caos aumenta cuando intentas controlarlo todo y la paz aparece cuando reconoces tus límites. Y entonces ocurre un cambio interior sutil, pero decisivo. Dejas de preguntarte ¿cómo lo voy a resolver todo? Y empiezas a preguntarte ¿quién está conmigo en medio de esto? Y esa pregunta cambia la dirección de la mente, porque ya no gira alrededor del problema, gira alrededor de la presencia. Y en ese giro empieza a abrirse un espacio nuevo dentro de ti, un espacio que la ansiedad no puede ocupar con la misma fuerza que antes. Pero este proceso no es automático, no es instantáneo, no es mágico, es una reeducación del alma, porque has vivido mucho tiempo intentando sostenerlo todo, has vivido mucho tiempo anticipando todo, has vivido mucho tiempo protegiéndote de todo y ahora estás aprendiendo algo completamente distinto, vivir sin cargarlo todo. Y eso al principio se siente extraño, incluso incómodo, porque tu mente va a intentar volver a lo conocido, va a intentar recuperar el control, va a intentar adelantarse otra vez al futuro. Y es justo ahí donde se libra la verdadera batalla, no en los eventos externos, sino en el momento en que decides qué hacer con tus pensamientos, porque cada pensamiento ansioso tiene una invitación oculta, seguirlo o entregarlo. Seguirlo significa entrar en su historia, alimentar el escenario, repetir el miedo, construir más tensión. Entregarlo significa reconocerlo y soltarlo en algo más grande que tú. Y aquí es donde empieza a revelarse algo que muchos santos y hombres de fe entendieron en su propia experiencia. La paz no viene de tener menos problemas, sino de tener un lugar donde ponerlos. Pero si no tienes ese lugar interior, entonces cada problema se queda dentro de ti y se convierte en peso acumulado. Y ese peso es lo que llamas ansiedad. Y ahora el mensaje se vuelve aún más directo porque hay algo que no se puede ignorar. La ansiedad no solo se combate pensando diferente, sino viviendo diferente. Porque puedes entender todo esto intelectualmente y seguir igual por dentro. Y eso nos lleva a otra dimensión del secreto de Dios. Una que empieza a tocar la vida diaria, los hábitos, las decisiones pequeñas que parecen irrelevantes, pero que están moldeando tu estado interior más de lo que imaginas. Pero antes de entrar ahí, necesitas ver algo más profundo todavía. ¿Por qué incluso cuando intentas cambiar, muchas veces vuelves al mismo punto de ansiedad? Porque ahí está una de las trampas más fuertes de este proceso. Y lo que la causa no es lo que crees. Y aquí es donde finalmente todo se vuelve imposible de ignorar, porque llega el momento en que ya no puedes seguir explicando la ansiedad solo como un problema mental, ni como una mala racha emocional, ni como algo que ya pasará con el tiempo. Llega el momento en que te das cuenta de que hay un patrón más profundo repitiéndose en tu vida, como si cada intento de control terminara empujándote de vuelta al mismo punto de inquietud interior.
Y lo más inquietante de todo es esto. Incluso cuando intentas cambiar, incluso cuando prometes que vas a estar en paz, incluso cuando te esfuerzas por pensar distinto, algo dentro de ti vuelve a activar el mismo mecanismo. La mente corre otra vez hacia el futuro, el corazón vuelve a tensarse, el cuerpo vuelve a anticipar lo que aún no existe y tú te preguntas por qué no puedes salir de ahí. Y es precisamente aquí donde el mensaje deja de ser solo comprensión y se convierte en revelación, porque la raíz no está únicamente en los pensamientos, sino en el lugar donde estás apoyando tu vida entera. Porque hay una diferencia enorme entre entender que Dios existe y vivir como si realmente lo sostuviera todo. Y esa distancia, aunque parezca pequeña en teoría, es exactamente el espacio donde crece la ansiedad. Porque si Dios es solo una idea a la que recurres en momentos difíciles, pero no el centro real desde donde interpretas tu vida, entonces sigues cargando tú con el peso del futuro. Sigues siendo tú quien intenta resolver lo que no puede resolver. Sigues siendo tú quien anticipa lo que no puede ver. Y ese es el punto donde el alma se agota. Pero aquí aparece el giro más importante de todo este camino. No se trata de eliminar la incertidumbre de la vida, porque eso es imposible. Se trata de aprender a no estar solo dentro de ella. Y eso cambia todo, porque la ansiedad no desaparece simplemente porque el futuro se vuelva claro, desaparece o al menos pierde su dominio cuando el futuro deja de estar en tus manos exclusivamente. Y aquí es donde la fe deja de ser teoría y se convierte en práctica real, diaria, concreta, no como un pensamiento religioso aislado, sino como una forma de sostener la vida cuando no tienes respuestas. Y en ese punto empiezas a entender algo que antes no era evidente. La paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de una confianza más grande que los problemas, pero esa confianza no nace sola, se construye en decisiones pequeñas, repetidas, casi invisibles. En el momento en que decides no alimentar un pensamiento de miedo, en el momento en que decides detenerte antes de caer en el escenario mental del peor caso posible, en el momento en que eliges entregar en lugar de acumular. Y sí, al principio parece débil, parece insuficiente, parece que no cambia nada, pero poco a poco, sin ruido, algo empieza a moverse dentro de ti. El control pierde fuerza, el miedo pierde volumen, la urgencia pierde poder. Y en su lugar aparece algo que no se puede fabricar artificialmente, una quietud interior que no depende de lo externo. Y aquí es donde el secreto de Dios para la ansiedad se vuelve claro, no como una fórmula, sino como un camino. Confiar, soltar, permanecer, volver a Dios una y otra vez, no como escape, sino como hogar. Porque cuando la mente quiere correr hacia el futuro, tú vuelves al presente. Cuando el miedo quiere construir escenarios, tú vuelves a la verdad. Cuando el peso se hace demasiado grande, tú lo entregas otra vez. No una vez, no dos veces, sino cada vez que sea necesario. Y en ese proceso algo profundo cambia. Dejas de vivir como si estuvieras solo, y eso es lo que la ansiedad nunca puede soportar. Porque la ansiedad necesita aislamiento, necesita que creas que todo depende de ti. Necesita que olvides que hay una presencia más grande sosteniendo lo que tú no puedes sostener. Pero cuando recuperas esa conciencia, cuando vuelves a ese centro, cuando recuerdas que no caminas solo, entonces incluso en medio de la incertidumbre algo permanece firme dentro de ti. No porque todo se haya resuelto, sino porque ya no estás intentando resolverlo todo tú solo. Y ahí, silenciosamente, sin espectáculo, sin dramatismo, empieza a nacer la paz que el mundo no puede dar, no como una emoción pasajera, sino como una forma nueva de estar en la vida. Y ese es el verdadero secreto, no eliminar la ansiedad como si nunca existiera, sino aprender a no vivir
gobernado por ella, no controlar el futuro, sino confiar en quien sostiene el tiempo entero, no escapar del miedo, sino atravesarlo con una presencia que no se rompe. Y cuando llegas ahí, entiendes algo que antes solo eran palabras, que incluso en medio de la tormenta puede existir quietud, y que esa quietud no depende de ti sosteniéndolo todo, sino de aprender por fin a soltarlo en las manos correctas. Hermano, hermana, quiero que imagines esto por un momento. Todo está en silencio, la casa está oscura, no hay ruido, no hay llamadas, no hay distracciones. Y de repente tus ojos se abren exactamente a la misma hora otra vez. Miras el reloj y son las 3:17 de la madrugada. Tu corazón late rápido, sientes una presión extraña en el pecho. Intentas volver a dormir, pero algo dentro de ti no te deja descansar. Entonces te das la vuelta en la cama, tomas el teléfono, revisas mensajes, ves videos, intentas distraerte pero la inquietud sigue ahí. Y lo más inquietante de todo no es el cansancio, es la sensación de que algo te está llamando, algo invisible, algo que no logras entender. Ahora escucha esto con toda atención, porque lo que voy a decirte puede cambiar completamente la manera en que ves esas noches. Tal vez no estás despertando por casualidad, tal vez no es solo ansiedad, tal vez Dios lleva meses tratando de hablarte. Y solo puede hacerlo cuando el mundo finalmente se calla, porque durante el día estás ocupado, corres de un lado a otro, tu mente nunca descansa, siempre hay ruido, preocupaciones, pantallas, conversaciones, responsabilidades. Pero en la madrugada, cuando todo se apaga, el alma queda desnuda delante de Dios. Y ahí es donde comienzan las preguntas que llevas años evitando. Ahí aparece el dolor que escondiste, ahí vuelve el pecado que no has confesado, ahí regresa la herida que fingiste superar. Y por eso mucha gente tiene miedo de la noche, aunque no lo admita, porque la oscuridad no solo apaga las luces de la casa, también apaga las distracciones que te impedían escuchar tu conciencia. He visto esto demasiadas veces para ignorarlo. Personas que llegan destrozadas, agotadas, confundidas, diciendo exactamente lo mismo. Padre, despierto todas las noches entre las 3 y las 4 de la madrugada. Y cuando comienzo a profundizar en sus vidas, aparece el verdadero problema. Un matrimonio roto, una doble vida, un resentimiento escondido, un pecado repetido durante años, una adicción secreta, una tristeza que nunca enfrentaron. Y entonces entienden algo estremecedor. El problema no era el sueño, el problema era el alma, porque Dios ama demasiado a sus hijos como para dejarlos dormidos espiritualmente. Y a veces, cuando no escuchamos durante el día, Él nos despierta durante la noche. No para destruirnos, no para castigarnos, sino porque quiere salvarnos antes de que sea demasiado tarde. Y esto es lo que mucha gente no comprende. Hay momentos donde la misericordia de Dios se siente incómoda, porque la misericordia no siempre acaricia, a veces sacude, a veces rompe la falsa paz en la que estabas viviendo, a veces te quita el sueño para devolverte el alma. Ahora bien, quiero que entiendas algo todavía más profundo. Las horas entre las 3 y las 4 de la madrugada han sido consideradas durante siglos como horas espiritualmente intensas. Los santos hablaban de ellas, los monjes las conocían, los grandes místicos las experimentaban, y no porque exista magia en el reloj, sino porque en ese momento el ser humano está especialmente vulnerable, tu cuerpo está débil, tu mente está abierta, tus defensas emocionales bajan, y justamente ahí, en esa fragilidad, muchas veces Dios entra con más fuerza. Pero también las tinieblas intentan
a atacar. Por eso algunas personas sienten miedo irracional, angustia, pensamientos oscuros o una tristeza inexplicable en esas horas. Es una batalla silenciosa, una batalla que no ves con los ojos físicos, pero que se siente real dentro del corazón. Y aquí está el gran problema. La mayoría responde mal a ese llamado, se distraen, huyen, se anestesian con el teléfono, con redes sociales, con ruido, con entretenimiento vacío. En lugar de preguntarse qué quiere decirme Dios, intentan volver a dormir lo más rápido posible y así pierden una oportunidad espiritual gigantesca, porque quizá esa madrugada era el momento exacto donde Dios iba a tocar tu vida de una manera definitiva. Quizá era la noche donde ibas a romper una cadena que llevas cargando hace años. Quizá era la madrugada donde ibas a llorar por primera vez delante de Dios y encontrar la paz que has buscado en todas partes, menos en Él. Pero el enemigo sabe eso y por eso hará todo lo posible para distraerte, agotarte y convencerte de que no pasa nada. Solo es estrés, solo es insomnio, no exageres. Y sí, claro que pueden existir causas físicas, claro que hay ansiedad, cansancio, preocupaciones, pero escucha esto cuidadosamente. Muchas veces detrás del agotamiento físico hay una batalla espiritual mucho más profunda. Y cuando ignoras esa dimensión espiritual, terminas tratando síntomas mientras el alma sigue sangrando por dentro. Por eso hoy voy a compartir contigo 3 cosas que debes hacer inmediatamente si despiertas entre las 3 y las 4 de la madrugada. 3 acciones que pueden cambiar no solo tus noches, sino tu vida entera. Pero antes necesito que hagas algo muy importante. Necesito que te abras completamente a lo que Dios quiere mostrarte. Porque si escuchas este mensaje solo con curiosidad, no servirá de nada. Tienes que escucharlo como alguien que está desesperado por encontrar luz en medio de la oscuridad. Como alguien que finalmente está listo para dejar de correr y comenzar a enfrentar la verdad. Y aquí viene la primera cosa que debes hacer apenas abras los ojos en medio de la noche. No tomes el teléfono, no revises mensajes, no abras redes sociales. Lo primero que debes hacer es reconocer inmediatamente la presencia de Dios. Aunque no sientas nada, aunque estés confundido, aunque tengas miedo, siéntate en tu cama y haz lentamente la señal de la cruz. Pero no como un gesto automático. Hazla consciente, sintiendo cada palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque en ese momento estás recordándole a tu alma quién eres realmente. No eres esclavo del miedo, no eres hijo de la ansiedad, no eres propiedad de las tinieblas, eres hijo de Dios. Y no tienes idea del poder que tiene ese simple acto hecho con fe verdadera. Porque el enemigo odia todo lo que te recuerde tu identidad espiritual. Quiere que te sientas solo, quiere que te sientas indefenso, quiere que pienses que estás abandonado. Pero la señal de la cruz destruye esa mentira. Le recuerda a tu alma que Cristo ya venció, que la cruz no fue una derrota, fue una victoria eterna sobre el pecado, sobre el miedo y sobre la muerte misma. Después de hacer la señal de la cruz, quiero que digas algo en voz alta, no solo pensarlo, decirlo. Señor, si me has despertado, aquí estoy. Habla, porque tu Hijo escucha. Y tal vez en ese instante no escuches nada. Tal vez no sientas una emoción poderosa. Tal vez solo haya silencio. Pero precisamente ahí comienza la verdadera fe. Porque la fe no consiste en sentir constantemente. Consiste en permanecer, en quedarse delante de Dios incluso cuando todo parece oscuro. Y aquí es donde muchas personas fallan, porque quieren respuestas instantáneas, quieren alivio inmediato, quieren sentir paz automáticamente. Pero Dios muchas veces trabaja diferente. Primero te vacía, primero rompe tus falsas seguridades,
Primero te deja solo contigo mismo, porque hasta que no enfrentas el caos dentro de tu corazón, nunca buscarás realmente a Dios con sinceridad. Déjame decirte algo fuerte pero necesario. Hay personas que llevan años diciendo que aman a Dios, pero nunca pasan ni 10 minutos en silencio con Él. Nunca oran de verdad, nunca examinan su conciencia, nunca enfrentan sus pecados y luego se preguntan por qué viven vacíos, ansiosos y cansados todo el tiempo. Pero el alma no puede sobrevivir desconectada de su Creador, así como el cuerpo necesita agua, el espíritu necesita oración. Y cuando llevas demasiado tiempo lejos de Dios, tu interior comienza a secarse lentamente, aunque por fuera sonrías y aparentes estar bien. Por eso esas madrugadas pueden convertirse en un regalo disfrazado, porque son momentos donde finalmente las máscaras se caen, ya no puedes distraerte, ya no puedes esconderte detrás del trabajo, de las redes sociales o de las conversaciones superficiales. Solo estás tú y Dios. Y aquí viene algo todavía más importante. Cuando despiertes en esas horas debes hacerte una pregunta brutalmente honesta. ¿Hay algo en mi vida que necesito arreglar con Dios? No respondas rápido, piensa. Porque muchas veces la raíz de tu inquietud nocturna está ahí, en ese pecado que llevas justificando durante años, en esa relación que sabes que te destruye, en ese resentimiento que no has querido soltar, en esa vida doble que nadie conoce, en esa herida que nunca entregaste a Dios. Y sí, hermano, hermana, Dios puede usar el insomnio para despertarte espiritualmente, porque el pecado jamás trae verdadera paz. Puede traer placer momentáneo, puede traer distracción temporal, pero tarde o temprano termina robándote la paz interior. Por eso hay personas que tienen dinero, éxito, relaciones, entretenimiento, viajes, y aún así no pueden dormir tranquilas, porque el alma sabe cuando está lejos de Dios, aunque la mente intente ignorarlo. Recuerdo un hombre que vino a hablar conmigo completamente destruido. Tenía éxito profesional, una familia aparentemente perfecta, dinero, prestigio, pero llevaba casi un año despertando exactamente a las 3:20 de la madrugada, todas las noches, siempre a la misma hora. Y cada vez sentía más angustia. Había probado medicamentos, terapia, música relajante, ejercicios de respiración, nada funcionaba. Finalmente me confesó algo que nunca había dicho en voz alta. Llevaba años siendo infiel a su esposa, años viviendo una doble vida, años fingiendo santidad los domingos mientras su alma se desmoronaba en secreto, y cuando finalmente se confesó de verdad, llorando como un niño pequeño delante de Dios, ocurrió algo increíble. Esa misma noche durmió profundamente por primera vez en meses, porque el alma no fue creada para vivir dividida. No fuimos hechos para esconder oscuridad dentro del corazón. Tarde o temprano el pecado comienza a manifestarse, a veces en ansiedad, a veces en miedo, a veces en vacío, y muchas veces en noches interminables donde el cuerpo está cansado, pero el alma sigue gritando. Por eso, lo primero que debes hacer cuando despiertes entre las 3 y las 4 de la madrugada es reconocer que quizá Dios está intentando hablarte. Y una vez que haces eso, viene el segundo paso. Y este paso puede cambiar completamente la atmósfera espiritual de tu vida. Porque lo segundo que debes hacer inmediatamente es comenzar a orar el rosario. Sí, el rosario. Y sé que algunos van a decir, Padre, pero estoy demasiado cansado. Precisamente por eso debes hacerlo, porque el rosario no es simplemente repetir palabras, es entrar en una batalla espiritual acompañado por la Virgen María, es permitir que tu mente deje de alimentar miedo y comience
a llenarse de Dios. Porque el problema de muchas personas es que cuando despiertan en la madrugada, dejan que su mente se convierta en una fábrica de pensamientos oscuros. Empiezan a recordar problemas, errores, heridas, deudas, traiciones, enfermedades. Y mientras más piensan, más ansiedad sienten. Pero el rosario rompe ese ciclo, porque cada Ave María actúa como una cuerda que lentamente saca tu mente del caos y la lleva hacia la paz de Cristo. Cada misterio te obliga a levantar la mirada hacia algo más grande que tus preocupaciones. Y mientras el mundo duerme, tú comienzas a entrar en una conversación espiritual profunda con el cielo. Ahora escucha esto cuidadosamente. El enemigo odia el rosario. Lo odia porque el rosario mantiene tu mente enfocada en Cristo. Lo odia porque la Virgen María aplasta la soberbia demoníaca con su humildad. Lo odia porque un alma que ora el rosario constantemente se vuelve más fuerte, más lúcida y más difícil de destruir espiritualmente. He visto personas completamente atrapadas en ansiedad, encontrar paz real después de comprometerse a rezar el rosario cada madrugada. Personas atormentadas por pensamientos suicidas que comenzaron lentamente a recuperar esperanza. Matrimonios restaurados, adicciones vencidas, familias reconciliadas. Y todo comenzó con algo aparentemente pequeño, un rosario rezado en medio de la oscuridad. Pero aquí viene algo impresionante. Muchas veces el verdadero milagro no ocurre inmediatamente afuera, ocurre primero dentro de ti, porque mientras oras, algo comienza a romperse lentamente. Tu orgullo empieza a caer. Tu necesidad de control disminuye, tu corazón se ablanda y donde antes había desesperación empieza a aparecer una paz extraña que no tiene explicación humana. San Pío de Pietrelcina decía que el rosario era el arma más poderosa para estos tiempos y no hablaba metafóricamente, él entendía que el ser humano moderno vive bombardeado mentalmente, distracciones constantes, tentaciones constantes, ansiedad constante. Y justamente por eso el rosario se vuelve tan importante, porque obliga a tu alma a desacelerar y volver a mirar a Dios. Ahora bien, mientras rezas el rosario en la madrugada, quiero que hagas algo más. Quiero que empieces a entregarle conscientemente tus cargas a Dios. No ores mecánicamente, habla con sinceridad. Dile exactamente lo que sientes. Señor, tengo miedo. Señor, estoy cansado. Señor, Señor, no sé qué hacer con mi vida. Señor, ayúdame porque siento que me estoy hundiendo. Porque la oración verdadera no es un discurso perfecto, es un corazón sincero delante de Dios. Y aquí está algo que casi nadie entiende. Dios puede hacer muchísimo más con una oración rota y honesta que con 1000 oraciones vacías, repetidas sin amor. Porque Dios no escucha solamente palabras, escucha corazones. Y tal vez esta noche, mientras el resto del mundo duerme, Dios está esperando precisamente eso de ti, no perfección, no fuerza, no una imagen religiosa impecable, solo honestidad, solo que por fin dejes de fingir que todo está bien y le entregues las ruinas de tu corazón, porque hay personas que llevan años aparentando fortaleza mientras se están desmoronando por dentro. Sonríen delante de todos, pero lloran solos en la madrugada. Parecen exitosos, pero están vacíos. Parecen tranquilos, pero viven aterrados por dentro. Y Dios ve todo eso. Él ve el cansancio que escondes, ve las lágrimas que nadie conoce, ve las heridas que nunca contaste, y justamente por eso te está despertando, porque quiere entrar ahí donde nadie más puede entrar. Pero hay algo más que debes entender. El rosario no solo trae paz, también revela cosas, porque cuando empiezas a orar profundamente,
Dios comienza a mostrarte áreas de tu vida que necesitan cambiar. Y eso puede ser incómodo, puede doler, puede confrontarte, porque la luz siempre incomoda a la oscuridad. Tal vez mientras oras vas a darte cuenta de que llevas años viviendo lejos de Dios. Tal vez descubrirás que el problema no era la gente que te rodea, sino el resentimiento que tú alimentaste. Tal vez entenderás que no puedes seguir jugando con el pecado esperando tener paz verdadera. Y ahí comienza la verdadera transformación, no cuando cambian tus circunstancias, sino cuando Dios comienza a cambiarte por dentro. Y justamente aquí aparece la tercera cosa que debes hacer cuando despiertas entre las 3 y las 4 de la madrugada. Y esto es algo que muchísimos cristianos han olvidado completamente. Debes hacer guerra espiritual. Porque sí, hermano o hermana, existe una batalla espiritual real. Y aunque el mundo moderno se burle de esto, la Biblia lo enseña claramente. San Pablo dijo que nuestra lucha no es solamente contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales de maldad. Y el gran problema es que muchos creyentes viven completamente dormidos espiritualmente, mientras el enemigo destruye lentamente sus vidas desde adentro. Por eso, tantas personas viven atrapadas en ciclos repetitivos, mismos pecados, mismos miedos, misma angustia, mismas caídas, porque nunca aprendieron a luchar espiritualmente, nunca entendieron la autoridad que Cristo les dio. Pero escucha esto atentamente, no tienes que vivir esclavizado por el miedo, no tienes que vivir dominado por la ansiedad, no tienes que aceptar cada pensamiento oscuro que llega a tu mente como si fuera verdad. En Cristo tienes autoridad espiritual. Y cuando despiertes en esas horas debes ejercerla. Por eso quiero que hagas algo muy concreto. Después de la señal de la cruz y después de comenzar tu oración, declara en voz alta: en el nombre de Jesucristo, rechazo todo espíritu de miedo, angustia y desesperación. Esta casa pertenece a Cristo. Mi mente pertenece a Cristo. Mi vida pertenece a Cristo. Y algunos se van a reír de esto, pero quienes han vivido verdaderas batallas espirituales saben el poder que tiene el nombre de Jesús pronunciado con fe, porque el enemigo trabaja mucho a través de la mentira, susurra pensamientos oscuros, te convence de que no hay salida, de que nunca cambiarás, de que Dios te abandonó, de que eres demasiado pecador para ser amado. Pero todo eso son mentiras, y cuando comienzas a declarar la verdad de Dios sobre tu vida, algo cambia dentro de ti. Ahora bien, aquí es donde las cosas se ponen serias, porque muchas veces las personas quieren paz espiritual sin abandonar aquello que destruye su alma. Quieren dormir tranquilas mientras siguen alimentando pecado oculto. Quieren sentirse cerca de Dios mientras viven completamente alejados de sus mandamientos. Y eso no funciona. No puedes llenarte de oscuridad todo el día y esperar paz sobrenatural en la noche. No puedes consumir basura espiritual constantemente y luego preguntarte por qué tu mente está atormentada. Lo que ves, lo que escuchas, lo que alimenta tu corazón, todo eso importa muchísimo más de lo que imaginas. Por eso quiero preguntarte algo incómodo. ¿Qué entra diariamente a tu mente? ¿Qué tipo de música escuchas? ¿Qué tipo de contenido consumes? ¿Qué conversaciones alimentas? ¿Qué pecados toleras secretamente? Porque muchas personas están abriendo puertas espirituales sin darse cuenta y luego se sorprenden cuando viven sin paz. Y aquí viene algo todavía más fuerte. Hay hogares donde nunca se ora, pero sí hay gritos, resentimiento, pornografía, odio, vulgaridad y oscuridad constante. Y luego se preguntan por qué sienten una atmósfera pesada dentro de casa. Hermano, hermana, el ambiente espiritual de tu hogar importa muchísimo.
Tu casa debería ser un lugar donde Cristo reine, un lugar donde haya oración, donde haya paz, donde la presencia de Dios pueda sentirse. Pero eso no ocurre automáticamente. Tienes que construirlo conscientemente. Tienes que decidir qué permites entrar y qué no. Por eso, cuando despiertes en la madrugada, además de orar por ti, comienza a orar por tu hogar. Camina por tu habitación si es necesario y bendice tu casa en el nombre de Jesús. Ora por tus hijos. Ora por tu matrimonio, ora por las heridas invisibles de tu familia. Porque muchas veces Dios no solo te despierta por ti, te despierta porque alguien cercano a ti necesita desesperadamente oración. Y aquí es donde la mayoría abandona, porque quieren resultados rápidos, quieren una noche de oración y que todo cambie automáticamente, pero las grandes transformaciones espirituales casi siempre ocurren lentamente. Dios trabaja profundo y lo profundo toma tiempo. Sin embargo, si perseveras, si continúas levantándote para orar en lugar de hundirte en desesperación, si sigues entregándole tus madrugadas a Dios, algo comenzará a cambiar dentro de ti de una manera irreversible. Tu manera de pensar cambiará, tus prioridades cambiarán, tu corazón cambiará y llegará un momento donde esas horas que antes temías se convertirán en encuentros sagrados con Dios. Porque quizás, y escucha esto cuidadosamente, quizás el verdadero milagro no sea volver a dormir inmediatamente. Quizás el verdadero milagro sea que Dios está despertando tu alma antes de que tu vida entera se derrumbe. Y lo que viene después puede transformar completamente todo lo que creías saber sobre el sufrimiento, el silencio y la manera en que Dios habla en la oscuridad. Porque llega un momento en la vida donde Dios deja de hablarte a través de señales suaves y empieza a sacudir aquello que más controlabas. Y eso es exactamente lo que muchos no entienden sobre las madrugadas. Creen que el verdadero problema es el cansancio físico, pero no se dan cuenta de que hay algo mucho más profundo ocurriendo dentro de ellos. El cuerpo está agotado, sí, pero el alma está despertando y cuando el alma despierta ya no puede seguir viviendo igual. Por eso algunas personas comienzan a cambiar después de estas noches. Lentamente dejan hábitos que antes parecían imposibles de abandonar, empiezan a buscar más silencio, comienzan a alejarse de personas que solo traían oscuridad a sus vidas, empiezan a sentir hambre de oración y aunque todavía tienen luchas, algo dentro de ellos ya no quiere volver atrás. Porque una vez que Dios toca verdaderamente tu corazón, el pecado deja de sentirse cómodo, pero antes de que ocurra esa transformación, normalmente viene una batalla intensa. Y aquí es donde muchos se asustan, porque cuando empiezas a acercarte más a Dios, muchas veces también se intensifica el combate espiritual. De repente aparecen tentaciones más fuertes, pensamientos más oscuros, recuerdos dolorosos que creías enterrados y piensas que estás empeorando, pero no siempre es así. Muchas veces es precisamente porque la luz de Dios está entrando más profundo. Imagina una habitación cerrada durante años. Mientras permanece oscura, no ves el polvo, pero apenas entra la luz, todo comienza a revelarse, no porque la habitación se volvió más sucia, sino porque ahora puedes ver lo que siempre estuvo ahí. Así ocurre con el alma. Cuando Dios empieza a iluminarte, comienzas a ver heridas, pecados y cadenas que antes ignorabas. Y sí, eso puede doler muchísimo, pero también es el inicio de la verdadera libertad. Recuerdo una mujer que me dijo algo que jamás olvidaré. Padre, desde que empecé a orar en la madrugada, siento que mi vida se volvió más difícil. Le pregunté qué estaba pasando y comenzó a llorar. Por primera vez en años estaba viendo claramente
el vacío de su matrimonio, la frialdad espiritual de su hogar y el resentimiento que llevaba guardando contra su padre desde la infancia. Durante años había enterrado todo eso bajo trabajo, entretenimiento y apariencias. Pero ahora, en el silencio de la madrugada, todo estaba saliendo a la superficie. Y entonces le dije algo que también necesito decirte a ti. No le tengas miedo a la verdad, porque la verdad duele antes de liberar. Pero solo aquello que se expone delante de Dios puede ser sanado. Lo que escondes permanece enfermo. Lo que entregas comienza a transformarse. Por eso cuando despiertes en esas horas, no huyas inmediatamente del silencio. Quédate un momento delante de Dios, aunque sea incómodo, porque ahí es donde comienzan las conversaciones más importantes de tu vida. Ahí descubres quién eres realmente cuando ya no hay distracciones. Ahí entiendes cuánto has intentado llenar tu vacío con cosas que jamás podían darte paz verdadera. Y aquí hay algo impresionante. Muchas veces Dios usa precisamente esas noches para prepararte para algo mucho más grande de lo que imaginas. Porque los grandes hombres y mujeres de Dios casi siempre fueron formados en temporadas de oscuridad, silencio y lucha interior. Moisés pasó años en el desierto. David atravesó noches huyendo y llorando. San Juan de la Cruz habló de la noche oscura del alma. Incluso Jesús pasó por Getsemaní antes de la resurrección. Nadie llega profundo en Dios viviendo siempre cómodo. Y quizá eso es exactamente lo que está ocurriendo contigo ahora. Tal vez Dios está arrancando dependencias falsas de tu corazón. Tal vez está enseñándote a dejar de confiar únicamente en tus fuerzas. Tal vez está permitiendo estas noches porque quiere enseñarte algo que jamás aprenderías en medio del ruido y la comodidad, porque hay verdades que solo se entienden en la oscuridad. Hay personas que descubren quién es realmente Dios cuando ya no pueden controlar nada. Cuando las fuerzas se terminan, cuando las lágrimas salen solas, cuando la ansiedad ya no puede esconderse detrás de una sonrisa falsa. Y es ahí, justamente ahí, donde muchos finalmente se rinden delante de Dios por primera vez de verdad, no superficialmente, no religiosamente, sino completamente rotos. Y escucha esto cuidadosamente. Las personas más peligrosas espiritualmente para el enemigo no son las que nunca sufrieron, son aquellas que conocieron la oscuridad y encontraron a Dios dentro de ella, porque después de eso ya no vuelven a ser iguales, empiezan a vivir diferente, a amar diferente, a orar diferente, ya no buscan solamente comodidad, buscan verdad, buscan presencia de Dios, buscan paz real. Y aunque todavía tengan problemas, dentro de ellos aparece una fortaleza extraña que antes no existía. Por eso esta madrugada puede ser un punto de quiebre para ti. No porque mañana todos tus problemas desaparecerán mágicamente, sino porque hoy puedes tomar una decisión distinta. Hoy puedes dejar de huir, hoy puedes dejar de anestesiar el dolor, hoy puedes finalmente abrirle la puerta a Dios en medio de la noche. Y si haces eso, lo que comenzará a ocurrir dentro de tu alma será mucho más poderoso de lo que imaginas. Porque algunas personas duermen toda la noche, pero espiritualmente llevan años muertas. Y otras despiertan llorando a las 3 de la mañana, justo antes de que Dios transforme completamente sus vidas. Y quizá eso es exactamente lo que está pasando contigo ahora mismo. Quizá estas noches no llegaron para destruirte, sino para despertarte antes de que sea demasiado tarde. Porque hay personas que pasan toda su vida dormidas espiritualmente. Trabajan, comen, ríen, hacen planes, envejecen, pero nunca descubren el propósito para el cual fueron creadas. Nunca conocen verdaderamente a Dios, nunca sanan el corazón, nunca encuentran paz real.
y solo cuando llegan las crisis, las pérdidas o el silencio de la madrugada, comienzan a darse cuenta de que algo dentro de ellos estaba vacío desde hace años. Pero escucha esto con atención. Dios todavía te está buscando, a pesar de tus errores, a pesar de tus pecados, a pesar de las veces que huiste de Él. Dios sigue despertándote porque no se ha rendido contigo, y eso debería conmover profundamente tu corazón, porque muchos creen que Dios solo habla solo a los perfectos, pero la verdad es exactamente al revés. Dios suele hablar más fuerte a los cansados, a los rotos, a los que ya no pueden más, porque son ellos quienes finalmente dejan de confiar en sí mismos y comienzan a depender completamente de Él. Por eso no maldigas estas noches, no las desperdicies. Tal vez un día mirarás hacia atrás y entenderás que esas madrugadas fueron el comienzo de tu transformación, el momento donde dejaste de vivir superficialmente, el instante donde tu alma finalmente comenzó a despertar. Y cuando vuelvas a abrir los ojos entre las 3 y las 4 de la madrugada, ya no reacciones igual que antes. No tomes el teléfono, no corras hacia las distracciones, quédate en silencio unos segundos y recuerda esto: Dios podría estar llamándote por tu nombre en medio de la oscuridad. Haz la señal de la cruz lentamente, respira profundo, toma tu rosario, ora aunque estés cansado, habla con Dios aunque no sepas qué decir, y sobre todo, deja de luchar solo, porque la razón por la que llevas tanto tiempo agotado no es únicamente por falta de sueño, es porque llevas demasiado tiempo intentando cargar solo heridas que únicamente Dios puede sanar. Y quiero decirte algo más antes de terminar. No importa cuán lejos hayas caído, no importa cuántos años lleves perdido, no importa cuántos pecados escondas dentro del corazón, si todavía puedes escuchar este mensaje, todavía hay esperanza para ti, todavía puedes volver a empezar, todavía puedes sanar, todavía puedes encontrar paz, pero tienes que responder al llamado, porque Dios toca la puerta, pero no la derriba. Y quizá esta noche, mientras todos duermen y el mundo guarda silencio, el cielo entero está esperando tu respuesta. La pregunta ya no es ¿por qué estás despertando? La verdadera pregunta es ¿qué vas a hacer, Moisés? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué estás acá? ¿Qué Moisés? Sabes que Dios podría estar buscándote en medio de la noche,